it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Buenas noches, sean bienvenidos a Esto se va a poner feo. Al fin otro sábado más. El anteúltimo sábado antes que nos vayamos de vacaciones y desaparezcamos por un mes. Y no volvemos, y no volvemos. Así que disfruten estos dos últimos programas. Disfrútenlos porque después no estamos, desaparecemos. Pepe dice ¡ah! Y desaparece del lugar. Mauri se va a la montaña, va a entrenar con Solid Snake y Hideo Kojima. Yo hago así y aparezco en otro lado. Nos vamos a nuestros hogares, nos ponemos a estudiar y a acumular saberes, filosofía. Bien, los ruidos de producción. Bien, me encanta. En el día de la fecha tenemos la columna de Warhammer 44K o 40K, nunca me acuerdo el número exacto. ¿Cómo? 40K me gritan acá en la producción, me dicen dale, es solo un número. Por el otro lado tenemos la primera media hora. Bien, la primera media hora lo que vamos a hacer es hablar un poquito del evento de Capcom que hizo hace poco. Volvió a mostrar aquello que ya sabemos, Resident Evil 9, Sagat en Street Fighter 6, tenemos después Pragmata, tenemos después Monster Hunter Rise, creo que es el nuevo Monster Hunter, hay como 40 Monster Hunter. Y medio que lo que ya se había confirmado hace un tiempo, ahora lo mostraron, ¿bien? Porque supuestamente durante los Games Awards, yo ya había hablado acá en el programa, que hubieron como cosas muy en secreto, se había mostrado Resident Evil 9 el gameplay, una demo ahí que no se supo mucho. Y hoy no, anteayer, si no me equivoco, estuvo el evento, si los veían podían ver unas paredes cosas, y vamos a hablar un poquito de estas cosas. Vamos a hablar con exactitud, me gustaría hablar un poquito de Resident Evil 9 Requiem, o Requiem, como sea. Sobre Resident Evil 9, medio que están hablando mucho el equipo, un montón de cosas sobre la idea de abandonar aquello que hizo grande a Resident Evil. En sí lo que quieren dejar son esos protagonistas que todos conocemos: Chris, Claire, Jill y Leon. Grandes protagonistas de Resident Evil, grandes protagonistas. Pero ¿por qué quieren abandonarlos? Porque para estos creadores de Resident Evil 9, este equipo directivo, no lo ven como personas normales. Es más, la palabra con los que lo definieron fue superhéroes. Esa es la palabra que lo definen a ellos. Por eso la idea de que la protagonista sea Grace, esta hija de una de las protagonistas de Outbreak, ese juego de Resident Evil multijugador. La idea es que sea ella, ya que tiene como un estilo de inocencia a comparación de Leon o de Claire. Otra cosa que estuvieron hablando es esto de que esta Resident Evil 9 quiere que sean un terror. Y lo describieron como terror adictivo. Interesante, es muy interesante este tema. ¿Qué es ese sonido de wow? ¿Sos vos? ¿Sos vos, Pepe? No sos vos. Uy, muy lindo ahí el Get Over Here. La idea de un terror adictivo es algo que te cause miedo, pero demasiado, y que tengas ganas de volver a jugarlo. Que digas, loco, quiero estar de nuevo en esa. Quiero volver a asustarme. Me parece muy interesante esto, un terror adictivo, algo que algo que Silent Hill, por ejemplo, lo que hizo fue un terror que incomode, algo más psicológico. Y lo que había hecho Resident Evil era un survival horror, algo que te puedas enfrentar y te puedas defender. Y por lo que se estuvo viendo en la demo, va a ser en primera persona o tercera persona. Eso va a estar a tu elección, va a estar a elección del jugador. Esto se había hecho en Resident Evil 8. Me acuerdo que en un principio era primera persona y después saltaron a la tercera, era como una actualización.
Otra cosa que estuvieron hablando es que este Resident Evil lo quieren hacer un estilo detective, algo más noir de película vieja, pero ellos lo definieron como noir metalizado, noir metálico. Es como un nuevo estilo de arte en el cual es el noir, esto detective, algo urbano y muchos colores metálicos. Es por eso que Grace, el color de sus ojos, son metalizados. Contaron también que el Resident Evil 9 originalmente iba a ser un juego multijugador, que se dieron cuenta que no iba a funcionar porque era algo que no quería el público. Y esto cómo se dieron cuenta, gracias a Reverse, gracias al Resistance, era ese multijugador de Resident Evil 3, que era como un Dead by Light. Yo lo busco, tranqui. Creo que me parece que era Resident Evil Resistance. Sí, Resident Evil Resistance. Era un multijugador estilo Dead by Light, donde eran 4 supervivientes contra un jugador que era el monstruo. Y se dieron cuenta que eso no iba a funcionar porque la gente no jugaba ese estilo de juego. Esa intro de Konami es histórica, Me parece interesante este hecho, toda esta idea, y esta idea también de abandonar una saga de 30 años. Para quien no sabe, Resident Evil ya tiene 30 años. 30 años que vienen robando con el mismo estilo de cosas. Resident Evil 4 cambió todo, metió la acción, metió una acción a lo loco. Bien, ahí de fondo vemos gameplay de Resident Evil Resistance, este multijugador que estaba de gratis si comprabas el Resident Evil 3 Remake. No garpó esto, ya aviso a la gente que no garpó, no lo compre porque en cualquier momento lo cierran. No garpa esto, no garpa y Capcom lo sabe. ¿En qué estaba? Ah, bien, lo que va a pasar con Resident Evil 9. Para mí Resident Evil 9 tiene dos destinos. Si realmente quieren hacer esto de la idea de abandonar a esos protagonistas y abrazar más el terror, hay una buena chance para mí que va a salir muy bien. Para mí va a salir muy bien esa idea. La gente lo va a agarpar porque el terror es algo que viene bastante bien en estos últimos años. Se había perdido en su momento y se busca siempre algo de terror. Se busca algo de terror. Actualmente lo está dominando Silent Hill impresionantemente. Silent Hill dominando terror otra vez. Para mí es algo que no lo hubiera dicho hace 6 años atrás. Nunca hubiera dicho eso porque estaba muerto para mí Silent Hill. Y me parece interesante. Y la otra cosa que va a pasar es que probablemente la gente que se adentró en Resident Evil gracias a Resident Evil 4, ese gran juego de acción, me gustaría volver a explicar esto, es un gran juego de acción, mal Resident Evil. Y quieren jugar al Resident Evil 9 con una protagonista nueva, en el cual supuestamente, Leon va a ser otro protagonista, supuestamente, esto me importaría decir supuestamente. De fondo están poniendo gameplay de Resident Evil 4 de PlayStation 2. Uy, boludo, yo lo jugué este juego, no puedo creer. El verdadero, el original de PlayStation 2. Recomiendo la versión de GameCube. Se ve mucho mejor y es mejor. No, Ya un día voy a hablar de la diferencia de las consolas. Pero la versión de GameCube es mejor. Es mejor Resident Evil 4. Sí, este se ve muy feo. Pero esa es la versión de PlayStation 2. Bueno, pero también PC. No, PC. Bueno, pero la versión de PC de Resident Evil 4 es buena también. Pero dentro de las consolas recomiendo la versión de GameCube. Era una consola re potente la GameCube, que nunca la aprovecharon. Ahora me entró la duda si era GameCube o Dreamcast. Me parece que era GameCube. GameCube. Bien. Para mí va a pasar, tiene dos destinos Resident Evil 9. Un destino bueno, en donde el juego va a ser excelente, la gente lo va a alabar. Y por el otro lado, un destino malo. Para mí el destino malo es que la base de jugadores que arrancó gracias a este juego, Resident Evil 4, o Resident Evil 5, o Resident Evil 6, no le va a gustar el terror, porque van a buscar la acción. Para mí le puede pasar esas dos cosas, ahí que se va a dividir directamente. Y van a empezar a decir, no, los Resident Evil son los que eran como el 4 de acción, cosas así.
Y es como que no, Resident Evil es juego de terror. De fondo estamos viendo una comparación de GameCube con la versión de Resident Evil 2 de PlayStation 2. Como, qué bien que se ve la versión de GameCube, amigo. Mira cómo se ve el barril de madera. No, se ve muy bien, se ve muy bien. Para mí ese va a ser los dos destinos que va a tener Resident Evil 9. Estaría bueno que salga bien Resident Evil 9. Estaría bueno. Yo le tengo como medio una esperancita de que gracias a Resident Evil 9 Capcom se anime y haga puro terror en Resident Evil. Es mi sueño, que hagan terror, que vuelvan ese terror. Ya que estamos hablando de Capcom y estamos hablando sobre el evento me gustaría hablar un poco del trailer de Sagat de Street Fighter 6. ¿Podríamos? Perfect. Bien, me encantó el Perfect ahí. Y un poco de el Outfit 4 que anunciaron para Street Fighter 6. ¿Qué va a dar de qué hablar? Es ese primero, el de hace 2 días. Bien. Cada vez que se anuncia un nuevo personaje, salen 2 trailers para Street Fighter 6. Salen 2 trailers. Uno es el del World Tour, que sería como el modo historia de un jugador. Y otro es el gameplay. Hace poco salió el del World Tour, que mostraron a Sagat. ¿Qué quiero hablar de este tema? ¿Y por qué estoy pidiendo por favor de esto? Me he olvidado lo alto que es Sagat. Y ahora van a ver. Ahora van a ver cuando aparezca Sagat y el personaje se lo queda como... se lo queda mirando para arriba. Me he olvidado lo alto que era. Yo me había olvidado lo alto que era. Este juego lo tenés que jugar, Pepe. Pepe, que vos sos el campeón de Junín. Vos que sos el campeón de Junín, tenés que jugarlo. Qué bien que se ve. A ese lo apodaron. ¿Quién puso el sonido eso? Ahí está Sagat. Es inmenso. Yo me he olvidado lo alto que era. Pero yo me había olvidado. Mirá, ahora cuando pasa al lado del personaje, vas a ver cómo se lo queda mirando. Mirá, boludo. Es la mole. Es inmenso. Lo hicieron altísimo. Y no me gusta el diseño, lo voy a admitir. No me gusta el diseño. Lo siento. El cuádruple viejo Sagat. Es una locura eso. Voy a hacer un poco de historia ahora de Sagat, sobre el tema Sagat. Sagat es el villano, el primer villano de Street Fighter, el del 1. Bien, en el 1 los protagonistas eran Ken Masters y Ryu. También aparecía Terry Bogard, que eso ya lo voy a hablar en algún momento. Pero me parece interesante este tema de por qué es tan alto Sagat, me había olvidado. Sagat siempre se lo tomó como el emperador del Muay Thai, que es su estilo de pelea, el Muay Thai. Yo me acuerdo cuando salió Sagat, yo me acuerdo encima, como si yo tuviera 50 años, ¿viste? Estoy muy bien para tener 50 años. Cuando Sagat salió en Street Fighter 2, estaba roto. Era el mejor personaje de todo el juego por algo muy simple, que podía tirar Hadouken parado y agachado. Era algo que no se podía con ningún otro personaje. El otro que tenía distinto era Kuma, que podía hacer bola de fuego en el aire. Y también ya era alto y tenía Shoryuken Sagat. Nunca supe si a Sagat se lo consideró Shoto. Shoto es como la categoría o el estilo de pelea. Sí, algo así, pero con S y H. Ojo ustedes. Sí, eso un día me voy a sentar y me voy a poner a explicar cómo entrar al mundo del juego de pelea, los distintos tipos de personajes. Pero a Sagat nunca supe si se lo considera Shoto, porque tiene el Hadouken, tiene el Shoryuken, que son como las habilidades, pero no tiene Tatsumaki. Ya algún día voy a adentrarme, eso me gustaría. Por el otro lado, se ve increíble. No, este juego es increíble. Encima cómo están dando a comer a los single player, a lo loco. ¿Con qué me gustaría seguir? Busquen, si pueden, el Outfit 4 del Street Fighter 6. Son para 7 personajes. Yo les recomiendo... Sí, busquen ahí. Mira, el cuarto es. Acá voy a decir una sola palabra. ¿Cómo van a vender con esto? Con eso, ¿cómo van a vender?
Ese, mutealo porque este es Rufulmongo, yo lo veo. Gran canal, lo recomiendo. Recomiendo Rufulmongo si se quieren entrar al mundo de los juegos de pelea. Sobre el tema del Outfit 4. Ay, no, adelantá. Te vas a dar cuenta. Ahí. Hay que pausar. ¿Cómo van a vender con esto? No, los japoneses, ¿cómo van a vender con esto? Encima son 7 skins que son exactamente eso. Ahora sí, van apareciendo. Ese ¿no se escucha? Hola. Oh, ya está. Vuelvo a repetir, ¿cómo van a vender con estas skins? Lo están haciendo a propósito. Cada día se confirma más la famosa frase de... ¿cómo es? 2 bombas nucleares no fueron suficientes para Japón. ¡Ay, el sonido! Fue excelente. Fíjate que son 7 skins. Si podés dejar las imágenes, agradecería. Ahí. Vamos, dejarlas y deja que pasen. Bien, tenemos Kami, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly y Aki se confirmó que van a tener Outfit 4. 2 son hombres, el resto son mujeres. Que hablar del tema de las skins, que son literalmente skin tematizada de playa o de verano, en donde todos los personajes tienen corpiño y bikini. Y tengo que hablar la de Manon. La de Manon la tengo que hablar porque hay algo que me da mucha gracia de Manon. No, esto, ¿cómo van a vender los ponja? ¿Cómo van a vender los ponja? Los ponja con esto van a vender de una manera esta. Yo no sé si una mujer utilizaría ese bikini. Lo tengo que decir. No soy mujer, pero no sé si fuera mujer utilizaría eso. No tiene, eso no cubre nada. No, Dios, ¿cómo van a vender estos ponjas? ¿Cómo saben vender? Después tenemos, bueno, la de Jamie está buenísima. Eso sí lo utilizaría yo. No, igual encima, pausa acá. Tema, Pepe, vos sos dibujante. ¿Es necesario esa raya? No tanto, dice. Para vender... ¿Qué necesidad la raya ahí? Si la tiene marcada encima, no tienen estos ponjas, como saben. No. Acá en los comentarios All Player pone sin miedo al éxito. Literal, sin miedo al éxito. La de Aki está buena. La de Aki al fin le ponen el pelo suelto. Al fin, venían de 4 skins con el pelo parado horrible. Y bueno, y esto es lo que está mostrando justo esa imagen. Es de donde nacen las versiones de skins de Chun-Li y de Kami. Es de un dibujo de Super Street Fighter 2, un juego ya del año 80. Y esto lo agarraron de un dibujante que ahora mismo no me acuerdo el nombre. No es Shinkiro, porque Shinkiro estaba en SNK en aquel momento. Pero de otro dibujante. Están buenas, van a vender a lo loco. Qué culiado estos japoneses. No fueron suficientes 2 bombas nucleares, lo voy a decir, perdón la palabra, pero no fueron suficientes 2 bombas nucleares. Bueno, ya fue mucho. Ya fue mucho topless, voy a admitirlo, ya fueron muchos topless. Ya alimentamos unos pares. Outfit 4 de Street Fighter 6, por si alguno está interesado en buscarlo en algún momento de su vida. ¿Con qué me gustaría ir cerrando la primera parte del programa? Esta sección se la voy a dedicar a Mauri. Y se la voy a dedicar también a mi amigo Fer, que estuvo jugando por primera vez estos juegos. Y me gustaría hablar un poquito de Metal Gear Solid. Voy a hablar un poquito porque ya tenemos pensado un especial de quien jugó Metal Gear Solid 1. Esa intro la tendría que reconocer muy bien. Otro gran sonido de Metal Gear.
Me gustaría hablar un poquito de Metal Gear Solid. También me gustaría... Va a haber un especial de Metal Gear, esto ya lo estamos confirmando. No sabemos fecha, pero especial va a haber de obligado para este año. En ese especial al Pepe lo vamos a traer vestido de Solid Snake. Va a tener que entrar con una caja. Eso vamos a ir avisando. Y Mauri va a venir de Hideo Kojima. Bien, ayer mi amigo Fer, que estuvo por Discord a la noche un rato y estaba transmitiendo Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Juegazo, demasiado... Hideo Kojima con nosotros por cuarta vez consecutiva. Como viene Hideo Kojima en todo siempre este programa. Gracias Hideo, bienvenido de nuevo. Estamos hablando de tu hijo pródigo, Metal Gear Solid. Algo que nos pudieras comentar, que cómo te fue en el desarrollo de Metal Gear Solid 2. Sí, la de Ryan la sabía, que fue algo de una fanática que quería que el protagonista sea mucho más lindo. Por eso Ryan es un twink, literalmente. Consulta, el tema de Ocelot y Big Boss. ¿Es verdad eso? Sí, lo sabía. Era obvio, es muy obvio. Nadie hace por ese tema un tema de amistad. Es obvio que había algo más. Gracias, Hideo. Después volvemos con vos. Hideo Kojima, por cuarta vez, en esto se va a poner feo. La guita que le estamos dando a Hideo para que venga, le estamos dejando que escanee los pies de Pepe. Bueno, Metal Gear Solid 2. Vamos a concentrarnos en ese tema. Metal Gear Solid 2 es un juego muy bastardeado en su momento. Lo odiaron un montón por el mero hecho de que su protagonista era Raiden, no Snake. Por el otro lado, era bastardeado por eso solo, porque su protagonista no era Snake, era Raiden. Ahí estamos viendo gameplay eso es la intro de Metal Gear Solid 2. Hay un tema en Metal Gear Solid 2 que es como lo que rodea la trama principal, que es un tema de IA, de inteligencia artificial, algo que se adapta muy bien a estos tiempos. Para Metal Gear Solid 2 se habla mucho también del tema de la fake news, algo que pasa en esta época, que hay muchas fake news por todos lados, como la IA maneja el tema de las imágenes, como el miedo que tienen algunas personas de si la IA va a empezar a dibujar, ¿qué le queda a los dibujantes, no? ¿Podrían pasar sus dibujos a otras generaciones o la IA va a ocupar ese trabajo? Por el otro lado es este tema también, que es lo que rodea a Raiden, el quiénes somos, para qué estamos acá y qué vamos a hacer con nosotros, cómo pasar eso a otra generación. El discurso final del juego es eso, cae Snake, le habla a Raiden y es medio un discurso de qué pasamos a las otras generaciones, que hay algo más allá de los genes biológicos, y ahí se habla un poco de la cultura, que el quiénes somos, cómo somos, por qué somos así, qué vamos a pasarles a esas personas. Por ejemplo, algo que se podría decir, esto que yo, por ejemplo, ahora mismo estemos haciendo este programa de radio, es algo que le va a quedar a otras generaciones. Entonces lo que estamos haciendo en estos momentos es pasar todo esto a otras personas, a gente joven o gente que van a hacer en un futuro, porque todo esto por suerte queda en YouTube y la gente va a poder verlo. Es muy interesante este juego, me parece que está muy adelantado para su época. Este juego es del 2001, esto es otra cosa que tengo que decir, es un juego del 2001. Se habla mucho del tema de inteligencia artificial. No me quiero meter mucho porque esto lo quiero hacer para ese especial de Metal Gear. Encima, hay algo interesante en todos los Metal Gear Solid, que es que la trama es la misma en todos. Hay un espía, hay un grupo de personas con poderes sobrenaturales, hay un robot a destruir que es el Metal Gear. En el 1 era el Rex, en el 2 era el Rey, y en el 3 es el Shadowdog, y en el 4... Creo que no hay Metal Gear en el 4. Eso ahora me acaba de caer la ficha. Como siempre está Ocelot, de alguna manera. Siempre está Ocelot, tiene como 70 años y sigue
girando el revólver a lo loco. Y como no, hay un espía que tiene que detenerlo, que es como el super soldado que tiene que ir a detener a todas estas personas. Y es impresionante cómo repiten la misma trama, pero siempre que la jugás se siente distinta en cada uno de los juegos. Y esto es algo que solamente Hideo Kojima logra hacerlo. Y para mí lo va a hacer también ahora con el Death Stranding 2. Para mí Death Stranding 2 va a ser el mismo tipo de juego, le va a agregar unas pares de cosas y se va a sentir diferente. Pero es porque esa es la magia de Hideo Kojima. Y ustedes no lo entienden a veces. Hay gente que dice, no, Hideo Kojima está sobrevalorado. Hideo Kojima no está sobrevalorado, papito. Vos no sabés cómo se maneja él. Esta música es de Rising. Algo interesante de Rising es que es el único Metal Gear que no tiene acción de sigilo, sino hack and slash, pero es por la razón de que lo hizo Platinum y no Konami con Hideo Kojima. No me quiero meter mucho en Metal Gear. Ya va a ser ese especial. Lo quería traer hoy como para también confirmar que va a haber un especial de Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 no, Metal Gear en general. Tengo muchas ganas de hablar de este juego, pero me los tengo que volver a jugar. Ese es el problema, me los tengo que volver a jugar y consumen un buen tiempo. Damas y caballeros, son las 8:26 de la noche. Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito y cuando volvamos va a estar la columna de Warhammer con Lucas, que ella está ahí en la parte de producción, ya lo estoy viendo. Damas y caballeros, nos vemos dentro de un rato.
we go off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. 20 bags or a pass. Say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off for you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide Rolando Alarcón, la radio que se puede ver. Los pibes al frente. En Activando Juventudes hablamos de lo que te importa. Todos los viernes de 14 a 16 horas por Muni TV. Por la FM 91.3, la radio más linda de Junín de los Andes. Cable de la Frontera informa a sus abonados que ya se habilitó el servicio de fibra óptica, el medio de comunicación más rápido del mundo. En los barrios Nehuenche, Lanín, Progreso, 15 de Febrero, Centro y Barrio Militar. Pasate a fibra óptica con Cable de la Frontera. Oficina comercial en calle Padre Milanesio 530. En los horarios de atención de 9 a 15 o por nuestro WhatsApp al 2944 59 7902. ¿Tenés una construcción sin declarar o pendiente de regularización? La MUNI te invita a sumarte al régimen especial de regularización de obras y construcciones, establecido por la Ordenanza 3604/2024. Con este programa vas a poder regularizar edificaciones existentes, obras en trámite o aquellas que no cumplen completamente con la normativa. Este es tu momento para poner todo en regla y evitar multas o sanciones. Podés presentar la documentación requerida, incluyendo planos actualizados y certificados correspondientes, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El plazo es de 1 año a partir de la promulgación de esta ordenanza. Beneficios: facilidades para obtener permisos y certificados finales y suspensión de multas mientras estés en proceso de regularización. No te pierdas esta oportunidad. Regularizar es fácil, rápido y beneficia a toda la comunidad. Para más información, acércate al municipio o consulta en nuestras redes sociales. Junín crece y lo hacemos entre todos. Fragancias que abrazan, regalos que inspiran, mates, bolsos y mochilas, saumerios, velas y decoración. Si buscas un detalle, un mimo, un placer, tu rincón especial es Amado Maiten. En calle La Madrid 447, de 10 a 13 horas y de 17 a 20-30 horas. Te esperamos de lunes a sábados. Tu rincón especial es Amado Maiten. En el dial, en la tele, en la web, escuchanos por donde quieras. Estamos al aire, 91.3, Rolando Alarcón, la radio más linda de Junín de los Andes. Estamos de regreso y no estamos solos esta vez. Luca, bienvenido. Bienvenido de nuevo a la columna de Warhammer 40K. Yo no voy a decir más nada y mandale sin miedo, Luca. La vez anterior estuvimos haciendo una pequeña recapitulación acerca de todas las diferentes facciones, qué era Warhammer 40.000 y de dónde salió. Y hoy quiero explicar la historia desde sus comienzos. Perfecto. Al ser una historia que tiene más de 40 años, es muy complicado ir a través de todos los temas que tiene porque son muchísimos. Pero vamos a intentarlo, de la manera más resumidamente resumida posible. Ahora, como te dije, vamos desde el principio. Y esto es el principio literal de la vida en nuestra galaxia, hace millones de años atrás. Con unas pequeñas ranitas espaciales conocidas como la primera raza inteligente, posteriormente autodenominadas como los ancestrales, que fueron, bueno, los primeros en erigirse en la galaxia, en empezar a expandirse y disfrutar del auge de la vida. Estaban completamente libres para hacer lo que quisieran en todos lados, y con la mayor de las paces. Con el tiempo,
Aprendieron a manipular la deformidad, que no sé si te acordás que te conté que era como el concepto del infierno. Sí, me acuerdo. Bueno, en ese momento era el cielo, porque Bien. era paz. Manipulaban la energía de ahí. Todo esto fueron unas ranitas. Unas ranitas espaciales. Bien, no hay que confiar Qué más bueno. en las ranas. Con el pasar de los siglos, evolucionaron al punto de abandonar su forma física, transformándose en seres de pura energía. Básicamente los dioses regentes sobre una galaxia virgen. Bien. Algunos dicen que los ancestrales fueron aquellos que gestaron la vida en la galaxia. Pero otros, o lo más probable según mi punto de vista, es que solo los ancestrales la vieron y les dieron pequeños empujones para que la vida pudiera empezar a crecer por sí misma. Unos cuantos cientos de miles de años más tarde, después de los ancestrales, surgió la segunda raza inteligente. Los Necrontyr. Los Necrontyr, en contraparte a los ancestrales, no tuvieron tanta suerte. Ellos nacieron bajo un suelo extremadamente radioactivo, al punto de que les daba supercáncer espacial. Este cáncer era tan fuerte y tan poderoso que estaba arraigado en su código genético, haciendo que toda su cultura girara alrededor de la muerte, por lo poco que vivían. Aún así, los Necrontyr lograron dirigirse al espacio y empezar su cruzada y expandirse. En sus múltiples viajes, se encontraron de frente con los ancestrales, los cuales, básicamente como dije, dioses. Los Necrontyr les dijeron, ¿nos haces la segunda? Y no les pidieron, cúrame el cáncer espacial, les dijeron, hacenos inmortales. ¿Por qué? ¿Por qué no curar el cáncer y decir hacernos inmortales? Me interesa eso. Digamos que eran muy ambiciosos. Ah, bien. Bien. Los ancestrales los miraron y si bien les pudieron siquiera haber curado el cáncer espacial, les dijeron XD. Y se fueron. ¿Y si fueron? Ni atención. No. En ese momento los Necrontyr estaban atravesando una guerra civil. Sus diferentes dinastías, imagínate que estaban divididos como los egipcios. Bien. Y de hecho tienen una estética muy similar a los egipcios. Sus diferentes dinastías estaban en una guerra civil. Alzándose por sobre todos ellos estaba el rey Silente, aquel que gobernaba a todos, que no sabía cómo pararla. Entonces, en el momento en el que los ancestrales dijeron no, el rey Silente lo dijo, bueno, esto es una oportunidad para unificar a mi pueblo. Vamos a declarar la guerra a los ancestrales. Y funcionó. Se unificaron. Y funcionó los primeros 30 segundos hasta que se dieron cuenta que estaban peleando con básicamente dioses. Solo 30 segundos y ya Y se fueron mataron. obliterados de la galaxia, destruyendo el mundo central de los necrones y dispersándolos por las estrellas. Y nunca más volvieron a estar los necrones. Ahí viene. Bien. Los pocos necrones que sobrevivieron, entre ellos el rey Silente, empezaron a buscar una forma de cobrar venganza de los ancestrales. Un arma que pudiera hacerle frente. Y más o menos la encontraron. Orbitando su sol, había una especie de megapedo espacial, un pedito de la existencia, que devoraba la radiación del mismo. Se dieron cuenta de que esta era una criatura de principios fundamentales de la creación. Era realmente un dios, sin cerebro, sin cuerpo. Pero la propia energía que emanaba esta criatura era digna de una deidad. Los Necrontyr dijeron, ¡apa! Acá encontramos un arma. Y decidieron utilizarlos. Generaron un metal vivo, ya conocido como necrodermis, el cual utilizaron para crearle megacuerpos a estas criaturas celestiales y meterlos adentro, con cerebros también supercomputarizados, muy inteligentes, bla bla bla. Generando a su propia imagen y semejanza a los Zetan, criaturas megapoderosas, supuestamente al servicio de los Necrontyr. Supuestamente. Claro. Importante aclarar eso. Los Zetan convencieron al rey Silente de retomar su guerra contra los ancestrales, ya que el poder que ellos les ofrecían era algo con el que podían fácilmente sobrepasarlos, y además les ofrecieron la inmortalidad que ellos tanto anhelaban. Los Necrontyr y el rey Silente dijo, sí, dale, vamos a darle. Y aceptaron. Y no es que le iban a dar la inmortalidad al final, sino al principio, antes de la guerra. Lo que hicieron los Zetan fue preparar unos gigantescos biohornos que transformaban la carne de los Necrontyr en necrodermis, dándoles los cuerpos inmortales que ellos tanto anhelaban, pero por un precio.
El rey Silente y su gente con horror podía ver cómo los Zetán devoraban sus almas a medida que iban saliendo de su cuerpo en este proceso de biotransformación. O sea que se quedaron sin almas. Sí. A cambio de inmortalidad. Claro. Y en este momento, sin pensarlo mucho más, porque ya no había mucha más vuelta que darle, los Necrontyr dijeron, bueno, vamos a declararle la guerra oficial de nuevo a los ancestrales y vamos a sacarnos a piñas. Y esta vez funcionó. Bien. Los Necrontyr, ahora renacidos como Necrones, retomaron su guerra contra los ancestrales y les dieron tan duro en sus traseros espectrales que los ancestrales tuvieron que crear una gama gigantesca de razas para que los pudieran socorrer y ayudarlos. Entre ellos los más relevantes que los mencioné la vez anterior que vine, los Eldar, que son los elfos espaciales, y los Krorks, los precursores de los orcos. Claro. Los Krorks eran un poder más directo. Tenían el poder de la imaginación y ellos sabían que lo tenían. Eran titanes de 14 metros de alto que uno solo tenía... Eran como 20 Darth Vader potenciados. Bien. Buen ejemplo. Y en este momento nace el conflicto bélico más importante y más grande de toda la galaxia. El punto de inflexión para la creación de Warhammer. La guerra en el cielo. Bien, la guerra en el cielo. Buen título para una guerra. La guerra en el cielo fue tan poderosa que quebró la realidad misma, la deformidad, que antes era un paraíso, pasó a ser poco a poco un infierno. Acá es donde nacen los primeros demonios. Y con el paso del tiempo, los ancestrales comenzaron a verse diezmados. No solamente por los propios necrones, sino que las propias creaciones, sus propias creaciones, los Eldar, al alimentar la deformidad, abrían a verse paso a los demonios a su mundo, y había unas especies que no, en este momento no me acuerdo el nombre, pero eran como unos cazadores de almas que los devoraban con regocijo, como si fueran un manjar. Bien. Entonces les daban de todos lados a los ancestrales. Y bueno, se dice que todos los ancestrales fueron erradicados durante este conflicto. Hay algún que otro indicio que dice, tal vez alguno que otro quedó vivo por ahí, un grupito, pero nada fijo por el momento. Tengo una pregunta. ¿Por qué, mientras tomas agua ahí tranqui, por qué en el universo Warhammer, más allá de, esto creo que te lo pregunté al principio en tu primera columna, de que todo termina mal, no es como que haya algo bueno, ahora, ¿por qué la idea de hacer una guerra contra dioses? ¿Hay un porqué a eso? Bueno, Warhammer todo el tiempo gira en torno a alegorías religiosas. Bien. Vas a ver la Sagrada Trinidad de la Humanidad, que más adelante la voy a explicar. Y bueno, siempre se pone a los dioses no como objetos de adoración, sino como una sátira. Entonces es enfrentar a los mortales contra los dioses. Entonces, pero Sí. no al nivel de God of War. Acá es No. la cosa más difícil del mundo. Claro. Bien. Bueno, una vez que los ancestrales son barridos de la faz de la Tierra, los necrones se voltean contra los Zetán. Y los Zetán genuinamente creían que los necrones los amaban, les habían dado lo que ellos tanto pedían. Entonces les resultó sorpresivo que de un día para otro los necrones los agarraran y los metieran en gigantescas pokebolas. Ah, bien. Y los usaran como baterías o los invocaran al campo de batalla. Ah, no, bueno. Se están transformando en aquello que juraron destruir. Claro. Algunos fragmentos de los Zetán escaparon, generando fragmentos, te digo, son básicamente dioses y son parte fundamental de la realidad, como las gemas del infinito. Sí, bien. Bien. Bueno, Esas 6 gemas que juntan. Claro, seis, o sea, había que más junta Zetán. Thanos para tener como un poder. claro, absoluto. cada uno representando un aspecto fundamental de la creación. Claro. Lo mismo con los Zetán. Bien. Después de esto, los necrones dicen, quedaron los Eldars, quedaron los Krorks, quedaron bastantes razas inteligentes. Nosotros somos inmortales, nos vamos a pegar una siesta. Y generaron un enorme mundo tumba en los cuales acostarse a mimir unos cuantos milenios. Dentro de sus mentes dijeron, bueno, en este tiempo va a estar el alce y la caída de los diferentes imperios, y cuando nosotros llegamos y nos despertemos, vamos a poder pasar la escoba nomás y retomar la galaxia a nuestro antojo. Bien. El plan falló. ¿Alguien los despertó antes? No, digamos que se están despertando mucho después o mucho antes. Ah, ok. El único que quedó sin dormir fue el rey Silente, que se exilió a sí mismo a las afueras de la galaxia para expiar sus pecados. En este periodo de tiempo,
Los Eldars robaron un poco de la tecnología de los ancestrales, se hicieron con el dominio de la galaxia, empezaron a hacer cochinadas, los Krorks se empezaron a matar entre ellos, y vas a decir, ¿y nosotros qué estábamos haciendo? Saliendo del charco primitivo, de la sopa primitiva. Tierra primitiva, estamos Estábamos millones de años atrás, evolucionando. Claro. Y justo acá es donde entra el desurgimiento de la humanidad. Nuestra historia. Solo que con tintes un poco más dorados, de pectorales prominentes y una cabellera sedosa. El emperador de la humanidad nos acompañaba. Se dice, una de las múltiples teorías que hay, pero para darle un intento de explicación al origen, que el emperador fue creado por los chamanes, que existían antes de Cristo. Los chamanes eran personas capaces de utilizar el poder de la disformidad, pero que cuando empezaron a ver la corrupción que esta tenía, profetizaron que la disformidad iba a ser el problema, iba a ser lo que hiciera que cayera la humanidad. Entonces dijeron, nos vamos a sacrificar todos. Y se juntaron todos para sacrificarse en una especie de suicidio masivo y dar sus energías al vientre de una madre gestante, creando de esta forma al emperador de la humanidad. Quiero aclarar de nuevo, esto es una teoría. Bien. Esta teoría es algo hecho más por los fans, no es algo... O Warhammer se hace con los fans. Warhammer se hace con los fans. Bien, listo, joya, perfecto. El emperador, lo que quiero decir con esto, para que queden claro, es que el emperador acompañó a la humanidad desde el principio. Fue todas las figuras importantes que nosotros conocemos. Fue Julio César, fue Jesús, fue el señor de bigote chistoso. Inclusive el señor de bigote chistoso. Claro, todo probando cuál iba a ser la mejor forma de liderar a nuestra especie. Pero nunca salió a la luz. Digamos que el emperador siempre se quedó como medio escondido. Nunca dijeron, yo soy el emperador de la humanidad. No, era tipo, me quedo un poquito al margen y viendo qué pasa. Bien. Cuando ya fracasaron sus múltiples formas de intento de acercamiento. Y donde se empieza a poner interesante la cosa es en el tercer milenio de la humanidad. La humanidad empieza a expandirse por la galaxia, evolucionando a pasos agigantados. Primero coloniza Marte y después coloniza el cinturón de asteroides que rodea nuestra galaxia, de nuestro sistema solar. De ahí sacando cantidades infinitas de recursos y pudiendo hacer lo que se quisieran, porque ya los recursos no eran un problema, eran recursos ilimitados en aquel entonces. Podías tener lo que quisieras. En este auge había lo que te pudieras imaginar. ¿Querés una robo waifu? Todos tenían sus propias robo waifus. Y así seguimos creciendo. Hasta el milenio 15. Todo este tiempo se llamó la época dorada de la tecnología. A este punto, la humanidad era su versión perfecta. Era una utopía. Eliminamos las guerras, el hambre, teníamos juventud eterna, éramos básicamente inmortales. Descubrimos la disformidad y la empezamos a utilizar la manipulábamos para nuestro antojo. La utilizábamos para viajar a través de ella. Y somos tan poderosos que ni siquiera los orcos, estas criaturas creadas por y para la guerra, se nos querían acercar. Nos mandaban... Estamos en nuestro prime, como se dice. Nos mandaban a representantes a decir, por favor, no se metan con nosotros. Perfecto. Y los Eldar, que también tenían millones de años de antigüedad, dijeron, no nos vamos a meter con la humanidad tampoco. Para que te des una idea, nuestros chiches más chiquititos eran unas pistolitas que cuando te disparaban una bala que te pegaba y te retrocedía en el tiempo un segundo, haciendo que tus partículas se chocaran entre sí mismas, borrándote de la existencia por una paradoja que se creaba. ¡Qué buenísimo! Y eso era lo que utilizaban para decir, tenemos armas. Tenemos armas, bien. No empecemos a hablar de las armas de verdad, creación de agujeros negros, destrucción de estrellas. Éramos los regentes máximos de la galaxia en ese momento. ¿Y qué pasó? Nadie podía hacernos frentes. Incluso generamos la Federación Galáctica, que era para comerciar con otras razas alienígenas. Y, bueno, nuestro prime. Los Krorks, como te dije, pelearon tan fuerte entre... Se quedaron sin nada que hacer y se pelearon tan fuerte entre ellos que involucionaron a los orcos. Bien. Y estaban aterrados de nosotros. Éramos los bullies espaciales. Bien. Y todo esto se dio gracias al perfeccionamiento de las IAs. Específicamente cuando se generó la PCE, la plantilla de construcción estándar, que eran básicamente un cosito que vos agarrás y decías, no necesito saber cómo se construye, esto lo hace por mí. Bien. Entonces cualquier persona podía construirlo todo. Bien. Este periodo de prosperidad duraría unos 10.000 años, hasta el milenio 25. Hasta que la IA, la tostadora, dijo, no, capo. ¿No se reveló? Sí, la IA se revela.
No, si iniciando queremos- la rebelión cibernética. Planetas destruidos, la más oscura y cruenta guerra que te puedas imaginar. Las robo-waifus nos pedían que nos bañemos. Ok, o sea, Era un horror. es impresionante cómo... Esto lo voy a traer así, pero es impresionante cómo en toda obra artística o lo que sea, de cultura general, cuando aparece la IA en un mundo se revela. Me parece impresionante que siempre caigamos en la misma. En Star Wars no pasa. En Star Wars no pasa, es bien ahí, no pasa, es verdad. Pero hay como hay IA que es como el enemigo. Los separatistas tenían a los droides. Pero porque eran más baratos. Porque eran baratos, exacto. Bueno. Y en este punto cualquiera dice, acá estamos en el punto más bajo, acá es donde empezamos a repuntar. Es Warhammer. Eso no pasa acá. En Warhammer esto no pasa. Joder. Entramos en donde se llama la era de los conflictos. Y volvemos con los Eldar. Millones de años de edad, no tenían problemas. Solucionaron todo. No tenían hambrunas, no tenían nada de qué preocuparse. Así que se dieron ante la búsqueda del placer constante, experimentando con cada uno de los orificios de su cuerpo tanto como Eso ellos quisieran. Eso me acuerdo que lo contaste. Estos eran los elfos espaciales. Y imagínate esto, inmortales, sin problemas, básicamente se empezaron a aburrir de esto. Y empezaron a involucrar el dolor en la búsqueda del placer. Un dolor a nivel galáctico. Y cada vez peor, eran depravados galácticos. Imagínate que hicieron sus cositas tan fuerte que generaron una tormenta disforme que nos hacía a nosotros incapaces de comunicarnos con nuestros mundos más lejanos. Bloquearon los viajes por la disformidad. Los mundos se empezaron a perder. Ay, el polvo que provocó el Y esto generó más psíquicos humanos. Y a más poder de la disformidad, más psíquicos humanos empezaron a aparecer. Y esto era bueno y malo. Al principio eran un maguito, Harry Potter. Bien. Pero después eran... Si no tenías el suficiente entrenamiento para resistirte a los demonios que se empezaron a gestar, podías ser poseído. O literalmente utilizado como un portal de la disformidad y de tu cuerpo podían salir miles y miles de demonios que invadían el mundo en el que vos estabas. Consulta. ¿Qué pasó con la IA? ¿La desenchufaron? Ahora vamos a llegar a eso. Bien. Estamos en el medio del conflicto. En este punto, como los humanos empezaron a quedar separados, los Eldar vivieron a los humanos caer ante las máquinas. Los Eldar empezaron a agarrar a los humanos y a utilizarlos para experimentar también, siendo esclavos a los humanos. Los mundos comerciantes cayeron y los golpes nos llegaban de todos lados: razacinos, demonios, nuestras propias guerras civiles, las máquinas. Estábamos en lo más bajo de lo bajo. La tierra sumida en el caos y la desesperación. Y los tiranos tomaron el poder, alzándose los tecnobárbaros, sobre todo. Fueron 5000 años de toda la más cruenta muerte y destrucción que te puedas imaginar. Y esto se pone peor. ¿Cómo? ¿Cómo se puede poner peor? ¿Te acuerdas que te dije que los elfos estaban haciendo cochinadas en el espacio? ¿Nos usaron como esclavos sexuales? Sí. Bien, sí, me acuerdo. Cochinadas que habían Cochinadas en el espacio. Hicieron cochinadas tan fuertes en el espacio que generaron una que tormenta. generaron un dios del caos. El dios del exceso y el placer, Slaanesh. Cuando nació en el corazón del Imperio Eldar, matando al 90% de su población, comiéndose al panteón de dioses que tenían los Eldars en ese entonces y sentenciando sus almas al morir al ser consumidas por él o ella. Es las dos cosas. Bien, bien. Los Eldar supervivientes se esparcieron en diferentes grupos alrededor de la galaxia, eran solo un 10% y crearon grupitos más sádicos o grupitos menos sádicos que se aferraron más a sus principales tradiciones. Pero el problema es que ahora con el nacimiento de Slaanesh hay mucho más caos y los demonios son muchos más y muchos más poderosos. Una buena: con el nacimiento de Slaanesh las tormentas disformes cesaron y pudimos volver a viajar. Y acá es donde nosotros logramos darle fin a las máquinas y empiezan las llamadas guerras de la unificación en el milenio 30. Bien. El emperador por primera vez se muestra. Por primera vez se muestra el emperador. Sí, diciendo: yo soy el emperador de la humanidad. Junto con su mejor amigo, Malcador, el sigilita, un inmortal de verdad. Ok. Un viejito encerrado en una cueva que era un psíquico muy poderoso. Crearon a los soldados trueno,
supersoldados genéticamente modificados acompañados por los custodes, la guardia personal del emperador. Y poco a poco retomaron la Tierra, creando así el imperio de la humanidad. La visión del emperador no era solo la de unificar nuestro mundo, sino toda la especie. Los guerreros truenos no eran suficientes. Eran máquinas de matar incontrolables. Poco a poco el proceso por el que fueron sometidos empezó a jugarles en contra y empezaron a perder la conciencia. Y fueron sacrificados por los custodes, el emperador y su nueva creación, los Adeptus Custodes. Adeptus Perdón, los Astartes. Astartes. Sí. Los ya marines sé. espaciales. Los marines. Menos poderosos que los guerreros trueno, pero mucho más estables. Y son eficaces. Y se creó la verdad imperial, vetando toda forma de religión. Solo se creía en lo que se podía ver y comprobar de la forma más real. Y acá empieza la conquista galáctica. Pero incluso para el emperador, esto era un propósito que lo sobrepasaba y necesitaba generales que lo acompañaran. Creó así a los primarcas, 20 hijos genéticos, cada uno con su propia legión a su mando, hecha de su propia semilla genética. Los dioses de la informidad estaban asustados, sabían que el emperador lograba esto, iba a ser imparable. Pero algo le jugó en contra al emperador. La que donó sus óvulos, la psíquica más poderosa de la Tierra, temía por el futuro que le aguardaba a sus hijos y los lanzó a la disformidad, esparciéndolos por toda la galaxia. El emperador, cuando todavía eran bebés, claro. El emperador dijo: no puedo perder tiempo ya, tengo que ir a buscar a mis hijos, y empezó con la Gran Cruzada. En vez de buscar el Santo Grial, hay que buscar 20 pibes. La primera conquista fue Marte, con el culto Mechanicus, que creían en el Omnisaia, que era básicamente el enviado del dios máquina. Creyeron que era el emperador, básicamente. El emperador, si bien vetaba todo tipo de religión, lo permitió en Marte porque los de Marte eran los que hacían sus armas y eran los que manejaban todo lo que era la tecnología. A este punto, para ir acortando, los primarcas los encuentra uno por uno en diferentes mundos, diferentes situaciones, y los trae de vuelta a Terra. En este momento conocida como Terra, simplemente. Cada primarca se especializaba en algo diferente de la guerra, entonces cada aspecto estaba protegido. Lo que tenía es que el emperador era un poquito racista. Creía en la completa aniquilación de todas las razas sinos, inclusive las que eran pacíficas. Todos los humanos deberían estar unificados, someterlos incluso a las fuerzas si era necesario. ¿Con este te acordás que dije que se separaron? Sí. Bueno, hubo algunos humanos que sobrevivieron aliándose con alienígenas. Y el emperador dijo: no, capo, eso no va. Sos para nosotros o estás en nuestra contra. Bien. Te voy avisando para que sepas que ya estamos en los últimos minutitos. Por si querés cerrar o darle. Ahí va. Para ir cerrando esto, la Gran Cruzada termina con la batalla de Ulanor, enfrentándose al mayor Wag Orco, poniendo fin a la cruzada. Acá el emperador nombra a Horus Lupercal como señor de la guerra. Y dice: yo me tengo que volver a Terra a hacer unas cositas. Y cuando Horus le pregunta: papi, ¿por qué no me decís qué vamos a hacer? El emperador le dijo: porque no confío en vos. Clavándole una espada en el corazón de su hijo favorito. Bueno. Y empezando de esta forma la herejía de Horus, que la vamos a dejar para otro tiempo, porque esto es muy largo, es el evento mayor documentado, es la gallina de los huevos de oro De Warhammer. y es muy largo, es muy tedioso y es hermoso. Genial. Entonces, vamos a guerreros, Lucas. Luca, muchas gracias por venir otra vez a tu columna de Muchas Warhammer. Ya te aviso que la semana que viene hay especial. Así que, y es el último programa antes de las vacaciones de invierno. Okay. En vacaciones de invierno no existimos, cada uno nosotros tres nos refugiamos en nuestros hogares y nos ponemos a adquirir conocimiento. ¿La pasaste bien? Sí. ¿La pasaste bien vos? Sí, me impresiono cada vez más con todo el tema de Warhammer, que es un caos y es todo caos y destrucción. Me parece muy cómico, voy a admitirlo. Lo veo más del lado de la comedia. Voy a hacer un anuncio también para el tema del especial de Power Rangers de la semana que viene. Es Power Ranger, ya lo veníamos anunciando, habíamos puesto la música el otro día. Y va a ser el primer especial y medio que vamos a empezar a tomar esta idea de que los especiales van a durar un poquito más. De 1 hora vamos a empezar a hacer, este sábado va a ser 1h30. Va a ser de nuevo, va a ser como siempre, de 8 a 9:30 en este caso, este especial.
Tal vez haya especiales, como el caso de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid, mejor dicho, no tenemos ni idea de cuándo va a ser ese especial, pero está planeado, probablemente ese se estira a 2 horas. Sí, 2 horas sentado hablando de Hideo Kojima y de Metal Gear Solid. Para mí va muy bien, muy bien. Así que vamos a avisar esas cosas con previo aviso, como venimos haciendo en todos los casos. Y la semana que viene, especial Power Rangers, de 8 a 9 y media. Vamos a venir vestiditos, en mi caso. Yo voy a venir, acá los chicos también tienen que venir vestidos como si fueran civiles de Power Rangers, con los colores dignos. Damas y caballeros, esto se va a poner feo. Espero que la hayan pasado muy bien. Lucas, muchas gracias de nuevo por venir. Gracias a vos. Sos invitado siempre cuando vos quieras. Muchachada, cuídense en ustedes y cuídense entre ustedes. Chau, chau.